Me llamo Teresa Molina y tengo 71 años, pero para contarles esta historia debo volver al año 1982, cuando tenía apenas 22 y el mundo me quedaba grande, oscuro y afilado. Si hoy hablo con esta calma es solo porque han pasado décadas, pero en aquel tiempo yo vivía atrapada en una casa donde el miedo dormía en la misma cama que yo. Mi esposo, Julián, era policía municipal, un hombre respetado por todos, venerado por muchos y temido por mí. Nadie imaginaba lo que ocurría puertas adentro. Nadie quería imaginarlo. Y yo, tan joven y tan callada, aprendí a sobrevivir midiendo el sonido de sus pasos. La historia que voy a contarles empezó la noche en que nació mi hija, Camila. Todavía recuerdo su llanto suave, tibio, como si fuera un susurro de Dios diciéndome que aún había algo puro en este mundo. Pero Julián la tomó en brazos con una expresión que jamás olvidaré. No era ternura, era posesión. Esa misma noche, mientras yo me recuperaba, él me susurró algo que heló mi sangre. Ahora eres mía para siempre. Y ella también. Fue en ese instante cuando entendí que mi hija no sería un puente hacia una vida mejor, sino una cadena más. Los meses siguientes fueron un descenso lento, casi invisible, hacia un abismo que solo yo veía. Él controlaba mis amistades, mis visitas, mis palabras. Me revisaba la ropa, las llamadas, los suspiros. Y cuando se enojaba, bueno, en nuestro pueblo decían que Julián tenía mano dura, pero nadie sabía que esa mano caía sobre mí. A veces pensaba que mis huesos eran ramas secas que él podía romper cuando quisiera. Y aún así, lo peor no eran los golpes, sino la forma en que me miraba mientras dormía. Como si calculara algo, como si esperara que yo fallara solo para recordarme quién tenía el poder. Un día, mientras cambiaba a Camila, escuché a Julián hablar con su hermano en el patio. No sabían que yo estaba cerca. Él dijo algo que me cortó la respiración. Si Teresa vuelve a desobedecerme, la mando con mi madre y me quedo con la niña. A las criaturas se les enseña desde chiquitas quién manda. Ese día entendí que no solo mi vida estaba en peligro, también la de mi hija, y que nadie vendría a rescatarnos. Esa noche, mientras Julián dormía profundamente con su uniforme tirado sobre la silla, hice algo que jamás imaginé. Me quedé observando a mi bebé y sentí, por primera vez, una fuerza que venía de algún lugar desconocido dentro de mí. Una voz clara, firme, que decía, no vas a permitir que él la marque. Ahí nació la idea prohibida, la idea imposible. No era un plan todavía, apenas una chispa, pero fue suficiente para cambiar mi destino. Y aquí empieza la parte de mi vida que nadie conoce. La chispa se convirtió en fuego al día siguiente. Julián salió temprano para cubrir un operativo y yo me quedé sola con Camila. El silencio de la casa era tan extraño que me hizo temblar. Estaba acostumbrada a vivir conteniendo el aire. Caminé de un lado a otro con la niña en brazos, tratando de imaginar una vida lejos de él, pero cada ruta llevaba al mismo miedo. ¿Y si me encontraba? ¿Y si me quitaba a la niña? ¿Y si me mataba? Porque sí, aunque nunca lo dije en voz alta, yo sabía que Julián era capaz de matar. Al mediodía, vino a visitarme Lucinda, la vecina. Ella era una mujer de esas que se enteran de todo en el barrio, pero que hablaba poco. Me miró fijamente mientras yo preparaba café y, de pronto, bajó la voz. Teresa, te escuché llorar anoche. No es la primera vez. Sentí que las piernas se me aflojaban. Nadie nunca había dicho nada, jamás. Todos veían mis moretones y giraban la vista. Pero Lucinda no. Yo no respondí, solo apreté los labios hasta sentir el gusto metálico de la sangre. Antes de irse, dejó algo en mi mano, un papelito con una dirección escrita a lápiz. Si un día necesitas irte, toca a esa puerta. Diles que yo te mandé. Guardé ese papel como si fuera dinamita. Porque lo era. Esa misma tarde, Julián volvió de mal humor. Algo había salido mal en el operativo y él necesitaba desquitarse. A veces bastaba con un comentario mío para encenderlo. Otras veces no necesitaba nada. Esa noche, mientras cenábamos, Camila empezó a llorar. Era un llanto normal de bebé, pero Julián la miró como si lo estuviera retando. Cállala, dijo. Yo hice todo lo que pude, pero ella seguía llorando. Entonces se levantó de golpe y me arrebató a la niña de los brazos. Te dije que la callaras. Ese instante fue la línea que partió mi vida en dos. Corrí hacia él,
gritando que me la devolviera. Julián se quedó inmóvil, mirándome como si por primera vez hubiera visto en mí cierta rebelión. Y entonces sonrió. Una sonrisa fría, torcida, que me heló hasta la médula. Un día de estos te la voy a quitar. Para siempre. Me regresó a la niña con violencia, como si fuera un paquete sin valor. Yo caí al piso, protegiéndola con el cuerpo. Julián salió del comedor sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Lo observé mientras roncaba profundamente, ajeno al terror que había sembrado en mí. Me quedé sentada en la silla, con Camila en brazos, y sentí algo que nunca había sentido de verdad, determinación pura. No podía esperar más. No podía rezar para que él cambiara, ni fingir que todo era normal. Yo crecería un día, lloraría otro, pero Julián iba a destruirla. No había duda, así que respiré hondo, miré alrededor y empecé a estudiar la casa como si no hubiera vivido ahí nunca. Cada puerta, cada ruido, cada posible ruta. La escapatoria debía ser rápida, invisible, silenciosa. No tenía dinero, no tenía aliados, salvo ese papelito arrugado en mi bolsillo. Y aunque todavía no lo sabía, mi vida estaba a horas de cambiar para siempre. El amanecer llegó como una amenaza. Julián se levantó temprano, tomó su arma de reglamento y salió sin despedirse. Camila dormía contra mi pecho, ajena al torbellino que me atravesaba. Era 1982. Yo tenía 22 años y apenas entendía el peso de lo que estaba por hacer, pero también sabía que si no actuaba pronto, él cumpliría su amenaza. Y entonces la perdería para siempre. A media mañana salí a comprar leche, con Camila envuelta en una manta. Caminé con pasos firmes, aunque por dentro temblaba. Llevaba escondido el papelito que Lucinda me había dado. Era mi única dirección, mi única posibilidad. No podía pedir ayuda a mi familia. Todos ellos idolatraban a Julián, el policía ejemplar, el hombre de honor. Para ellos, yo era la esposa que debía aguantar, que debía callar. Cualquier intento de pedir auxilio sería devuelto con sermones. Llegué a la casa indicada. Una mujer de unos 50 años abrió la puerta. Tenía el cabello recogido y ojos que habían visto demasiadas cosas. ¿Vienes de parte de Lucinda?, preguntó sin rodeos. Asentí. Ella me hizo pasar sin preguntar nada más. Su nombre era Regina. Su casa olía a café y humedad, como esos lugares donde muchas mujeres han llorado en silencio. Le conté lo mínimo. No podía hablar mucho sin sentir que el aire se me cortaba. Ella no necesitó detalles. Bastó una frase para entenderlo todo. Él es policía. Regina apretó los labios, como si esa palabra fuera suficiente para abrir un expediente invisible lleno de dolores ajenos. Me preparó un té, me permitió descansar un poco y luego habló con una seriedad que me taladró los huesos. Si te vas, no hay regreso. Él te va a buscar. Va a mover gente. Va a mentir. Va a decir que secuestraste a la niña. Te va a pintar como loca. Yo sabía que era verdad. Julián tenía contactos, tenía reputación, tenía autoridad. Yo solo tenía miedo. Y a Camila. Regina abrió un cajón y sacó una bolsa pequeña con billetes viejos. No es mucho, pero te servirá para empezar. Sentí un nudo en la garganta. Nadie había hecho algo así por mí jamás. Mientras Camila dormía en mis brazos, Regina me explicó un plan simple pero arriesgado. Sal de noche. No uses la central. No tomes rutas directas. Ve hacia el norte, luego cambia de dirección. No confíes en nadie que pregunte demasiado. Sus palabras eran cuchilladas de realidad. Yo no estaba preparada para ser prófuga. Pero tampoco estaba preparada para enterrar a mi hija. Esa tarde volví a casa fingiendo normalidad. Preparé la cena. Ordené la sala. Todo igual, como si no hubiera pasado nada. Cuando Julián llegó, ni me miró. Se tiró en el sillón, prendió la televisión y dejó su arma sobre la mesa, como siempre. Ese sonido metálico me confirmó que no podía quedarme otra noche más. Mientras él se bañaba, guardé lo esencial en una bolsa. Un cambio de ropa, un frasquito con leche, una manta. Nada más. La casa entera podía quedarse ahí. La vida real estaba por comenzar afuera. A las 11, escuché a Julián empezar a roncar. Y supe que había llegado la hora de convertirme en fugitiva.
La casa estaba envuelta en una calma engañosa. A las 11:30, Julián dormía profundamente, su respiración pesada llenando el cuarto como un recordatorio del peligro. Yo avanzaba en silencio con Camila en brazos, sintiendo su calorcito en mi pecho, ese pequeño latido que me daba valor. Había ensayado mentalmente cada paso, cada giro, cada sombra. No podía cometer errores. Tomé la bolsa que había preparado y me acerqué a la puerta trasera. El aire nocturno entró como una bofetada fría, recordándome que a partir de ese segundo ya no había regreso. Miré por última vez el pasillo oscuro. Esa casa había sido mi cárcel, pero también el lugar donde entendí que el miedo no podía criar a mi hija. Salí al patio, mis pies descalzos apenas haciendo ruido sobre la tierra. No había luna, la noche estaba delgada y negra, perfecta para desaparecer. Caminé rápido, con pasos cortos, respirando por la nariz para no temblar tanto. Cada sonido me hacía girar la cabeza. Un perro ladró a lo lejos, una ventana se cerró en otra casa. Todo parecía una advertencia. Llegué a la cerca baja del fondo. La salté con dificultad, sosteniendo a Camila con una mano y la bolsa con la otra. Caí de rodillas del otro lado, pero no solté a mi niña. Me levanté de inmediato. No podía detenerme. Sabía que si Julián despertaba y no me encontraba, lo primero que revisaría sería el patio. Caminé por calles pequeñas, evitando las avenidas principales. No podía dejar pistas. Regina me había dicho, muévete como una sombra, sin prisa pero sin pausa. Y eso hacía. A 3 cuadras de mi casa, escuché un motor encenderse. Mi corazón dio un vuelco. Me pegué a una pared, conteniendo el aliento. No era Julián. Todavía. Tomé un camino de tierra que llevaba hacia los límites del pueblo. Ahí estaba el punto más frágil de mi plan, un viejo corral abandonado donde debía esperar a que dieran las 2 de la mañana. Solo entonces Regina enviaría a un conocido suyo, un hombre que no hacía preguntas, para llevarme al siguiente pueblo. Cada minuto hasta entonces era un riesgo. Llegué al corral. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi pulso en los oídos. Me escondí detrás de unos tablones rotos. Camila empezó a moverse, inquieta. Le acaricié la espalda, rogando que no llorara. Si hacía ruido, podía atraer a cualquiera. Las horas se hicieron eternas. Mis manos sudaban, mis piernas temblaban. A veces escuchaba pasos imaginarios, voces inventadas, el eco de Julián gritando mi nombre. Pero seguía ahí, firme, repitiéndome que no debía regresar nunca. A la 1:58, escuché un par de golpecitos suaves en la madera. Era la señal. Respiré hondo. La fuga apenas comenzaba. Salí de mi escondite con el corazón acelerado. Un hombre flaco, de sombrero, me miró apenas. «¿Eres Teresa?», susurró. Asentí. Abrió la puerta de una camioneta vieja. «Rápido, ya es hora». Me aferré a Camila, sentí su respiración tibia y entendí que ese era el punto sin retorno. Avanzamos entre sombras, sin mirar atrás. Siempre. La camioneta avanzaba por caminos de terracería, levantando polvo que flotaba como un fantasma detrás de nosotros. Yo mantenía a Camila pegada a mi pecho, temiendo que el motor viejo rugiera demasiado fuerte y atrajera atención. El hombre que manejaba no hablaba. Tenía las manos huesudas, quietas, y una mirada fija en el camino, como si estuviera acostumbrado a mover personas que necesitaban desaparecer. Cada kilómetro que pasaba, mi mente regresaba a Julián. A esa cama vacía que encontraría al despertar. A su explosión de furia cuando comprendiera que me había ido. Podía imaginarlo pateando muebles, revisando cada rincón, gritando mi nombre con esa voz que me congelaba la sangre. Él no aceptaba perder. Mucho menos ser burlado. Y yo lo había burlado. El hombre finalmente habló, con voz grave. «Vamos a hacer 3 cambios de ruta. No mires atrás en ningún momento. Si ves luces, te agachas. No preguntes nada». Asentí. Mi vida dependía de obedecer. El aire dentro de la camioneta olía a aceite viejo. Sentí la garganta seca, pero no pedí agua. No sabía si podía confiar en él, aunque Regina lo hubiera enviado. En ese mundo, la confianza era un lujo peligroso. Después de un rato, nos detuvimos junto a un puente de madera. El hombre apagó el motor. «Tenemos que esperar 15 minutos.
Hay patrullas pasando por la carretera grande. Mi corazón se desplomó. Patrullas. Sus compañeros. Sus amigos. Hombres que lo admiraban y que harían cualquier cosa por él. Si los encontraba, podía inventar lo que quisiera, que yo era inestable, que había secuestrado a la niña, que necesitaba protección. Y ellos le creerían. Me escondí detrás de unos sacos en la parte trasera de la camioneta. Camila comenzó a quejarse, incómoda. Le di pequeños golpecitos en la espalda hasta que volvió a dormirse. Afuera, el sonido de un motor se acercó. Luego otro. Las luces cruzaron cerca, iluminando el polvo en el aire. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida. Sentí que los segundos se alargaban como cuerdas tensas que podían romperse en cualquier momento. Finalmente, los motores se alejaron. El hombre volvió a encender la camioneta y retomamos el camino. De aquí en adelante será más fácil, dijo, aunque no sonó convencido. Yo tampoco lo estaba. Algo en mi interior sabía que la verdadera persecución aún no comenzaba. Cruzamos un pequeño pueblo donde las luces estaban apagadas. Casas humildes, perros flacos, el silencio de la madrugada. Nadie salía a esas horas. Nadie preguntaba nada. El hombre se detuvo frente a una casa vieja, de paredes agrietadas. Aquí te dejarán pasar la noche. Mañana seguirás. Me entregó la bolsa y señaló la puerta. Que Dios te acompañe. Y se fue sin mirar atrás. Toqué 3 veces, como Regina me había indicado. Una mujer mayor abrió. Sus ojos se suavizaron al ver a Camila. Pasa, hija. Aquí nadie te va a encontrar. Por primera vez en días, sentí un atisbo de alivio. Pero era apenas un respiro antes del siguiente salto al vacío. La casa donde me refugié aquella noche tenía un olor a leña vieja y paredes que parecían guardar secretos. La mujer que me recibió, llamada Aurelia, me ofreció una manta y un rincón donde acostarme con Camila. Yo no sabía si llorar, dormir o simplemente quedarme despierta por miedo a cerrar los ojos. Aurelia me observó en silencio un momento y luego dijo algo que me atravesó. No eres la primera que llega huyendo. Pero sí pareces la más decidida. No supe si aquello era un elogio o una advertencia. Me senté junto a la pared, sosteniendo a mi hija, que dormía profundamente, ajena al caos que la rodeaba. Mis manos temblaban, pero no por frío. Era el peso de saber que Julián, en ese mismo momento, ya debía estar descubriendo mi ausencia. Podía imaginarlo llamando a sus colegas, activando contactos, revisando caminos. Él conocía rutas, rancherías, escondites. Yo era una mujer sin nada, pero él tenía poder, autoridad y un ego que jamás permitiría que una esposa desobediente lo ridiculizara así. Aurelia me llevó una taza de té caliente. Aquí estarás segura solo por esta noche. Mañana tendrás que seguir. Hay ojos en todas partes. Asentí. No pretendía quedarme. Cada minuto detenido era una posibilidad más de ser encontrada. Y si Julián llegaba a tocar esa puerta, no habría forma de convencerlo. Para él, yo ya era una delincuente. Me acosté en el suelo, pero el sueño no llegó. Cada crujido de la casa, cada soplido del viento, me hacía saltar. A veces sentía que oía pasos, otras veces creía escuchar su voz pronunciando mi nombre en la oscuridad. Camila, en cambio, dormía como si el mundo no pudiera herirla. Y quizá por eso encontré fuerza. Porque ella no debía cargar con mis miedos, sino con mi valentía. Al amanecer, Aurelia me despertó con suavidad. Te llevarán más al norte. Una familia que ayuda a mujeres como tú. Me dio un pequeño paquete con pan y un suéter que había pertenecido a su hija. No pude contener las lágrimas. No me des las gracias, dijo. Solo prométeme que no volverás con él. Nunca. A las 6, un muchacho joven llegó en una motocicleta vieja. Tendría unos 18 años, mirada amable y manos nerviosas. No se preocupe, señora, yo la llevo. Conozco caminos que no salen en los mapas. Subí detrás de él como pude, sujetando a Camila contra mi pecho. Aurelia abrió la puerta y, antes de que me fuera, dijo, el miedo no se va, hija, pero aprende a caminar contigo. El motor rugió y comenzamos a avanzar por senderos estrechos que atravesaban campos secos y árboles retorcidos. El viento golpeaba mi rostro, pero no me quejé.
Cada metro que nos alejaba de ese pueblo era un triunfo, una vida que volvía a empezar. Por primera vez sentí una chispa de esperanza, aunque pequeña. Pero el peligro aún nos seguía, silencioso, como una sombra que nunca dejaba de observar. Lo presentía en el aire, en el crujir de las ramas. Porque escapar no era solo huir, era aprender a no mirar atrás aun cuando el pasado corría más rápido. Adelante. Las horas siguientes se sintieron como caminar sobre un puente colgante en plena tormenta. No había gritos, no había confrontaciones. Había algo peor, silencios espesos, miradas que se clavaban como espinas y una tensión que hacía vibrar las paredes de la casa. Mi madre no pronunció mi nombre en todo el día. Pero tampoco dejaba de observarme. La veía desde el marco de las puertas, desde la cocina, desde las ventanas, como un animal herido decidido a defender su territorio. En cada mirada había una pregunta muda. ¿Qué estás escondiendo, Isabel? Y yo sabía que era cuestión de tiempo para que la respuesta explotara en su cara. Esa noche, mientras la casa dormía en apariencia, escuché sus pasos acercarse a mi cuarto. Reconocía ese ritmo, lento, firme, como si estuviera contando mentalmente cada baldosa. Se detuvo frente a mi puerta. No la abrió. Solo se quedó ahí, escuchando. Yo permanecí inmóvil, con los ojos fijos en la oscuridad, sintiendo como mi respiración se aceleraba con cada segundo que pasaba. Si ella entraba, si encontraba mis cartas, si descubría la verdad antes de tiempo, todo se acabaría. Pero no entró. El sonido de sus pasos alejándose me perforó el pecho más que si hubiera irrumpido gritando. Esa misma noche tuve un recuerdo que no había visitado en años. Tenía apenas 8 años cuando escuché por accidente una conversación entre mi madre y mi abuela. Yo estaba escondida detrás de la cortina del comedor. Mi abuela, una mujer dura pero más humana que mi madre, le decía con voz cansada: «Clara, no puedes obligar a Maritza a casarse con ese hombre. La niña no quiere». Y la respuesta de mi madre fue un susurro helado que se incrustó en mí como un clavo. Las mujeres no necesitan querer. Las mujeres necesitan obedecer. Ese día, a mis 8 años, entendí que el amor nunca había sido parte del lenguaje de mi madre. Solo el deber. Solo el miedo. Solo la apariencia. Y ahora intentaba moldearme a mí con ese mismo cincel oxidado. La mañana siguiente fue aún más extraña. Mi madre me preparó el desayuno ella misma, sin pedirle a ninguna empleada que lo hiciera. Lo dejó sobre la mesa con una delicadeza que me resultó aterradora. «Come, Isabel», dijo, sin mirarme. Pero su voz estaba demasiado suave. Demasiado calculada. Sabía que ese tono no presagiaba paz. Presagiaba guerra. Una guerra silenciosa, estratégica, donde cada movimiento debía darse con precisión. Ella no necesitaba golpearme para herirme. Su arma siempre fue la culpa, la vergüenza, el control. Mientras partía el pan con manos temblorosas, tuve la certeza absoluta de que no podía esperar más. El tiempo estaba a punto de agotarse. Ella estaba sospechando demasiado, acercándose demasiado. Y si seguía así, no solo arruinaría mis planes, me arrancaría cualquier posibilidad de elegir mi vida. A mediodía, mientras ella daba órdenes en el patio, yo me acerqué a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y saqué de su escondite las cartas, el dinero, la dirección escrita por tía Aurelia. Las puse frente a mí como quien extiende un mapa antes de huir. Sentí un temblor recorrerme las manos. No era miedo. O no solo miedo. Era anticipación. Porque por primera vez entendí algo con absoluta claridad. No estaba planeando escapar de mi familia. Estaba planeando escapar de un destino que otras mujeres antes que yo habían aceptado por terror. Y yo no iba a repetir su historia. No iba a convertirme en una sombra más para complacer a nadie. Ni siquiera a mi propia madre. El 25 de octubre cayó con un silencio extraño, como si el mundo contuviera la respiración antes de un desastre. Desde que desperté, la casa no era la misma. Las vecinas entraban y salían con cintas, flores y bandejas, pero detrás de cada risa falsa y cada felicitación hipócrita, yo veía otra cosa. Miradas que medían, que evaluaban, que juzgaban. Como si todas supieran que algo estaba a punto de romperse, aunque no entendieran qué. Mi madre caminaba por la casa como un general afinando los preparativos de batalla. Cada detalle tenía que ser perfecto,
los manteles, las flores, el orden de los platillos. Para todo tenía una opinión, incluso para cómo debía respirar. Isabel, siéntate derecha. Isabel, sonríe. Isabel, agradece. Yo asentía, pero por dentro sentía un temblor constante, como si mi cuerpo estuviera afinando las cuerdas de una decisión irreparable. A media tarde, mientras mi madre supervisaba los arreglos en el patio, subí a mi cuarto. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo como mi corazón golpeaba contra mis costillas. Saqué mi vestido azul sencillo, la bolsa con el dinero de tía Aurelia y las cartas de Simón. Las coloqué sobre la cama. Era tan poco, pero al mismo tiempo, para mí representaba toda una vida posible. De pronto escuché un golpe suave en la puerta. Mi respiración se cortó. Isabel, ¿puedo pasar? Era mi tía Aurelia. Abrí, y ella entró con una expresión que jamás le había visto. Era preocupación, sí, pero también urgencia, una especie de reconocimiento silencioso de que estábamos en la orilla de algo enorme. Se sentó en mi cama, acarició las cartas sobre el colchón y suspiró. Tu madre está inquieta. Siente que vas a hacer algo, susurró. ¿Y lo hará más difícil? Pregunté. Aurelia levantó la mirada y negó suavemente. Lo impedirá, Isabel. Hará lo que sea. Si planeas escapar, debe ser esta noche. Esas palabras fueron como una chispa sobre pólvora. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me desmayaría. Aurelia tomó mis manos. No mires atrás, me dijo con la voz quebrada. Nadie merece que sacrifiques tu vida por ellos, ni siquiera tu familia. Ese momento se quedó suspendido en el aire, como si alguien hubiera pausado el tiempo. Yo quería abrazarla, llorar, decirle que tenía miedo. Pero ya no había espacio para dudas. Esa noche yo dejaría de ser hija, de ser hermana, de ser la muchacha obediente que todos esperaban. Sería Isabel, por primera vez. Cuando Aurelia salió del cuarto, mi madre apareció al final del pasillo. Su figura recortada en la penumbra parecía más alta, más severa, más amenazante. ¿Qué hacías con Aurelia?, preguntó, sin levantar la voz. Esa calma siempre había sido su arma más peligrosa. Nada, mamá, mentí. Ella entrecerró los ojos, analizando cada músculo de mi rostro. Recuerda, dijo finalmente, mañana serás una mujer casada. Tu deber es obedecer. Mi deber. Su palabra favorita. Su cadena más resistente. Esa noche casi no dormí. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada contra la cama, mirando por la ventana como la luna avanzaba lentamente sobre el cielo. Cada minuto era un recordatorio brutal. Si no escapaba esa noche, jamás escaparía. Cuando dieron las 4:10 de la madrugada, me levanté. Tomé la bolsa. Tomé el papel con la dirección. Tomé las cartas. Y me acerqué a la puerta. Con la mano sobre la perilla, escuché mi propia respiración. Inestable. Profunda. Llena de un terror que podía quebrar huesos. Pero debajo del miedo, muy debajo, había otra cosa. Fuerza. La fuerza acumulada de todas las mujeres antes que yo que no pudieron decir no. Giré la perilla. Y salí. El aire de la madrugada tenía un frío distinto, uno que no venía del clima sino del miedo. Ese miedo que te acompaña cuando sabes que estás cruzando una frontera imposible de desandar. Caminé por el pasillo descalza, sintiendo como cada tabla del piso crujía bajo mis pasos, amplificando mi respiración. A cada crujido me detenía, esperando escuchar algún movimiento detrás, pero la casa seguía hundida en ese silencio denso donde solo respiran los que duermen sin culpa. Al llegar a las escaleras, un pensamiento me atravesó como un rayo. Si mi madre despierta ahora, todo termina. Pero seguí bajando. Ya no era una niña. Y aunque temblaba, mis piernas no se detuvieron. En la sala, las flores preparadas para la boda reposaban sobre la mesa enorme, como un recordatorio cruel del destino que todos habían elegido por mí. Me quedé mirándolas unos segundos. Tantas rosas blancas. Demasiadas. Parecían flores de entierro. Abrí la puerta trasera con lentitud. Un chirrido leve me hizo contener el aliento. Esperé. Nada. Entonces salí al patio. La luna iluminaba la tierra seca, y el mundo entero parecía estar dormido, ignorando que mi vida estaba a punto de romperse en dos. Caminé hasta la cerca,
Levanté mi vestido azul para no tropezar y pasé al terreno vecino. Tenía que alejarme antes de que amaneciera. Tenía que desaparecer. A cada paso me repetía, uno más, solo sigue caminando. Pero mi cuerpo no dejaba de temblar. No por miedo a ser atrapada, sino porque por primera vez caminaba sin permiso de nadie. Cuando llegué al callejón detrás de la casa de los Torres, escuché algo que me paralizó, pasos. Pasos rápidos, desordenados. Me escondí detrás de unos tambos viejos, apretando la bolsa contra mi pecho. La voz de mi padre atravesó la madrugada como un látigo. Isabel, Isabel, vuelve aquí. Ahora. Sentí que el alma se me colapsaba. ¿Cómo supo? ¿Cómo despertó? ¿Cómo? Pero entonces reconocí otra voz, más aguda, más desesperada, mi madre. Ella no se atrevería. Gritaba, no es capaz, no puede hacer algo tan vergonzoso. Las palabras me cortaron más que si me hubiera gritado insultos. No era enojo lo que escuchaba en su voz. Era incredulidad. Ella realmente creía que yo no tenía coraje para elegir mi vida. Por un segundo, por un instante peligroso, quise salir, decirle que sí era capaz, que sí podía, que su control ya no significaba nada. Pero me obligué a seguir respirando. No era momento de enfrentar nada. Era momento de sobrevivir. Me quedé quieta hasta que sus voces se alejaron, perdiéndose entre las calles empedradas y las sombras que se extendían hacia el centro del pueblo. Solo entonces salí de mi escondite y seguí caminando. Mis manos estaban heladas. El cielo comenzaba a tornarse azul oscuro. El amanecer se acercaba. A las 5 de la mañana llegué a la estación de trenes. Un hombre barría el piso con lentitud, bostezando, sin prestar atención a nada. Compré un boleto con manos temblorosas. El tren hacia Tepatitlán saldría en 20 minutos. Me senté en una banca de metal oxidado. La estación estaba casi vacía. Miré mis manos. Estaban manchadas de tierra. Mis uñas rotas. Mi vestido arrugado. Parecía una fugitiva. Y lo era. Pero también era algo más. Era una mujer que había dicho no. Cuando el tren llegó, el chirrido de los frenos me hizo estremecer. Subí sin mirar atrás, temiendo que en cualquier momento una mano fuerte me sujetara por el brazo. Pero nadie me alcanzó. Nadie gritó mi nombre. Nadie me detuvo. Me senté junto a la ventana, el corazón golpeando con fuerza. El tren comenzó a moverse, lento al principio, luego más rápido, haciendo que el pueblo se encogiera, que mi casa quedara atrás, que mi antigua vida se volviera pequeña, irreconocible, y cuando las primeras luces del amanecer iluminaron el paisaje, lo sentí por primera vez desde que tenía memoria, libertad. Un susurro al principio. Un temblor suave en el pecho. Pero libertad al fin. No sabía qué vendría después. No sabía si sobreviviría. No sabía si encontraría un lugar donde nadie quisiera quebrarme. Pero sabía esto. Nunca volvería. El tren avanzaba dejando atrás kilómetros de tierra, recuerdos y heridas que aún ardían. Había escapado, sí, pero la libertad no llega de golpe. Llega en oleadas pequeñas, intercaladas con miedo. En cada estación donde el tren se detenía, sentía un sobresalto. ¿Y si mi padre aparecía de pronto? ¿Y si Lorenzo había convencido a la policía de buscarme? ¿Y sí? Pero nadie subió. Nadie me llamó. Nadie me arrebató esa nueva oportunidad. Cuando las montañas de Tepatitlán aparecieron a la distancia, mi corazón dio un vuelco. No sabía cómo sería recibida. No sabía si realmente podría empezar de cero. Pero tía Aurelia me había dado algo que nadie más me dio jamás. Una alternativa. Una posibilidad de existir fuera del molde que otros eligieron para mí. Al bajar del tren, me temblaban las piernas. El aire olía diferente, menos a tradición y más a vida cotidiana. Esa vida sin perfección, sin reglas absolutas, sin ojos encima. Caminé buscando la dirección garabateada en el papel. Cada paso era una mezcla de terror y esperanza. Cuando finalmente toqué la puerta azul de la casa de María Antonieta, escuché pasos rápidos acercándose. La puerta se abrió y ella me miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento desde hacía años. Me hizo pasar sin decir nada, con una comprensión silenciosa que casi me derrumba. A veces, la vida te salva sin ruido. Los primeros días fueron difíciles. Dormía poco,
comía menos, despertaba sobresaltada pensando que alguien iba a irrumpir en la casa para regresarme. Pero María Antonieta tenía una paciencia suave, casi maternal. Me daba espacio, pero también compañía cuando mi silencio se volvía demasiado pesado. Y luego llegó Tomás. Ese bebé, tan pequeño y frágil, se convirtió sin saberlo en mi ancla. Al cuidarlo, algo dentro de mí empezaba a reconstruirse. Los meses se transformaron en años. Aprendí a trabajar. Aprendí a caminar sin miedo por las calles. Aprendí a tomar decisiones, a equivocarme, a repararme. Aprendí que la libertad no es un lugar, es una práctica diaria. Cada mañana debía recordarme que no tenía que pedir permiso para existir. Y, poco a poco, descubrí algo que jamás pensé que llegaría a sentir: paz. La farmacia, la amistad con Rosalía, la risa de Tomás, el cariño de María Antonieta. Todas fueron piezas de una vida que yo misma estaba construyendo con manos torpes pero firmes. Nunca fue fácil, pero fue mía. Pasaron décadas. Vi rostros irse, otros llegar, muchos cambiar. Vi a Maritza romper su propio silencio y empezar de nuevo. Vi a mujeres jóvenes pedir consejo, temblando igual que yo a los 18. Vi a hombres derrotados darse cuenta de que nunca me quebraron. Y vi a la niña que yo fui convertirse en alguien que jamás hubiera imaginado. Hoy, a mis 70 años, cuando me miro en el espejo, no veo la novia temblorosa del altar, ni la fugitiva que corría por callejones oscuros. Veo una mujer libre, imperfecta, llena de cicatrices, pero mía. Completamente mía. A veces me preguntan si me arrepiento. Si volvería atrás. Si diría algo diferente. Si huiría otra vez. La respuesta siempre es la misma. No me arrepiento del no que salvó mi vida. Porque ese no fue rebeldía, fue supervivencia. Fue amor propio en su forma más pura. Fue mi renacer. Y si mi historia sirve para que una sola mujer en este mundo encuentre el coraje de elegir su propio camino, entonces valió la pena. Porque la libertad tiene un precio, sí, pero la falta de libertad lo tiene aún más alto. Mi nombre es Isabel Ramírez. Y esta fue la historia del día en que me elegí a mí misma.